O sea, usted me está diciendo categóricamente se inflaron votos. Se inflaron Se en inflaron votos. 300,000 cada uno y por eso se quedaron callados. ¿Y sabe lo que hicieron? Ujú. Desviaron la atención sobre ese tema para que Bueno, todos se concentraran en que las urnas llegaron tarde a un lugar de San Pedro Sula. hola, hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Mi nombre es Orlando García. Arrancamos un poquito tarde porque la plática estaba buenísima. Aprendiendo mucho, tenemos un invitado de honor, contentos de poder tener a pues alguien que, pues yo lo voy a decir, aunque lo estoy, que personalmente admiro y que creo que vamos a poder aprender también un poquito de las propuestas que tiene como presidenciable en estas próximas elecciones. Así que le damos la bienvenida a don Nelson Ávila. Don Mucho Nelson, gusto. bienvenido, un placerazo. Muchísimas gracias para mí también. Para mí, en realidad, es un honor cuando yo comparto con jóvenes como ustedes, sin Bueno, duda. no tan joven, pero le agradezco, le No, sí, agradezco pero la joven, hombre, yo le llevo como 500 años a usted. No creo, no Sí, creo, hombre. no creo. Yo, como Pe- le decía antes, yo vine en la Santa María y Colón vino en la Pinta. Así que, No, yo creo que yo por ahí vine en el quinto viaje. y además no fue Rodrigo de Triana el que dijo tierra, tierra. Ah, no, ¿quién fue? Oh, bueno, fue otro. Fue otro. Bueno, Otro compañero. lo vamos a hablar, vamos a aprender mucho. Así que qué bueno tenerlo, doctor. Y Sí. bueno, también es importante estos espacios, creo yo, para poder entender un poco de sus propuestas. Ese es el objetivo, no solamente imagen y yo soy el mejor, propaganda, Sí, propuestas, que es lo que necesitamos como país y así que es. seguramente usted las tiene y nos va a ir platicando a lo largo de esta plática, ¿no? Completamente de acuerdo. Y además lo que usted dice, las propuestas, más que una propuesta, es un compromiso. Muy O bien. sea, yo en vez de, yo diría, yo no propongo, me comprometo. Y además me comprometo en el marco de las ideas, de las propuestas para desarrollarlas. Y sí, tenemos definido un plan de emergencia, es un plan de urgencia, Ujú. porque el pueblo hondureño debemos, creo que se está muriendo de hambre infinidad de gente. Aproximadamente la mitad es extrema pobreza y 2/3 de los hondureños están en pobreza. Y ojo, medido en términos de lo que el Banco Mundial determina como frontera en la pobreza. ¿Sabe usted cuál es la frontera de la pobreza según el Banco Mundial? Son $5 al día, No, ¿no? es $1 per cápita. ¡Wow! Wow, Esto qué significa que en increíble. una sociedad como la hondureña, que el promedio de familias nucleares son 4 personas, ¿verdad? Ujú. Entonces esto significaría, como es per cápita, 4 por $1, $4 por día, o Son sea, 100 25. empiras, dice que ese es el límite de la pobreza. O sea que si tiene 5, si una familia de 4 tiene $5, Ujú. ya no lo ubica en pobreza. O sea que esos términos están un poco Claro, es debatibles, ¿no? completamente discutible. Entonces, todo este tipo de hechos, ¿por qué hacen? Porque si se tomase un indicador superior, vaya, por ejemplo, que una familia esté fuera de la pobreza, por decir algo, $40 por día, que significa 30,000 empiras al mes. Ujú. Eh, ¿Qué ocurriría? Que casi el 95% del pueblo Estaría por hondureño abajo estaría por por debajo. debajo. Entonces tendríamos un indicador de 95, no de 67, 73, Ujú. poco más, poco menos. Doctor, mucho se habla del potencial de Honduras, se habla de que Honduras tiene grandes riquezas naturales y le Sí, pregunto porque la economía está muy relacionada con la administración de los recursos sí. y la generación de riqueza. Ahora, teniendo un país con tantos recursos, ¿por qué Honduras se considera un país pobre? ¿Qué es lo que ha hecho un país pobre a este país? O sea, viene que algo que hemos heredado, viene por política, viene ¿por qué? Porque a veces no entendemos, a veces comprendemos el hecho de que no podemos comprar toda la provisión de la semana, pero ¿cuál es el origen de eso? Vea, este no es un país pobre, este es un país empobrecido. Ok. ¿Por quiénes? Por ciertas cúpulas que han dominado lo que ellos llaman política en Honduras y que han sido incapaces de ver hacia adelante. Como usted habla también del medio ambiente, le diré, fíjese que según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre 1950 y el 2020, nosotros hemos destruido aproximadamente la mitad de la reserva natural. Eso es un serio problema. Nosotros somos el segundo país en el mundo que hemos destruido mucho más el ambiente. Ese es Wow. un primer punto. Wow.
en un sector que sabemos nosotros como si fue puesto así por la mano divina, ¿verdad? Y todos sabemos que muy pocos países tienen las posibilidades que tiene Honduras. 2 océanos completamente, diríamos, distantes para unos entre el Pacífico y el Atlántico. Usted lo cruza en 4 horas, A de dos, un punto a otro. a 2 horas en avión de Miami. Así es, completo. En el mismo uso horario Sí, que podemos, sí, en una posición privilegiada. sí, estamos... Puerto Cortés, por ejemplo, está más cerca de Miami que Miami de Washington, por decir algo. Imagínese. ¿Verdad? O sea, estamos tan cerca del país, el mayor consumidor, pero también productor, pero también que desarrolla tecnología, desarrolla ciencia, Estados Unidos. Y en este sentido, sí, la causa en realidad no es una causa natural, no es que los inteligentes sean los japoneses, los gringos, etcétera. Nosotros somos igualmente inteligentes que cualquiera. Porque también hay un Es- contrasentido a veces en este argumento de la cantidad de recursos. Porque, por ejemplo, países como Luxemburgo, países como Países Bajos, sumamente ricos, Así es. carecen de territorio, muchas veces carecen de mar. Así Y es. tienen una riqueza per cápita que 100, 1000 veces más que Honduras, Así ¿no? es. Lo que usted acaba de decir, entonces nos lleva a la conclusión que el enorme problema es la calidad de los dirigentes políticos que hemos Ok. tenido. Y ese es un punto. Le voy a dar un simple ejemplo. Honduras era líder en el siglo XIX, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los líderes en Centroamérica en ese momento? Francisco Morazán y José Cecilio del Valle. Entonces, no por casualidad, José Cecilio del Valle redacta el Acta de Independencia. Claro. Y no por casualidad, Morazán es el propulsor de esa gran idea en la que yo creo y que ya le escribí a propósito de mi condición de candidato presidencial a los mandatarios de los 7 países. Una de Centroamérica unida. Una unión centroamericana, es necesario. Más bien nos hemos degradado en Honduras. Y hemos pasado de ser líderes en toda la región a ser no necesariamente el promedio, sino que muy por atrás de todo ello. Y en ese sentido, el problema más bien es que ha faltado verdaderos liderazgos, porque el líder no es aquel que dirige un grupo, falso. El líder es aquel, primero, que es coherente entre lo que piensa, dice y hace. Ese es el primer punto. Entonces nos ha hecho Segundo, falta ese tipo de líder. ese tipo de líder. Segundo, el líder actúa por principios y por valores, no por antivalores de la corrupción, de la incapacidad, no, nada. No tiene nada que ver el liderazgo con eso. El tercero, el líder tiene visión estratégica. El líder ve hacia adelante. Cuarto, el líder tiene pensamiento de coyuntura, analiza el momento presente y por eso es que tiene visión estratégica. Y el quinto es que tiene compromiso, pero hay un sexto punto. El líder se autoinmola o se puede inmolar por sus principios. Sacrificial. Se sacrifica por sus... Pregúnteme usted quiénes de todos estos que dicen que son políticos están dispuestos a sacrificarse. Eso le iba a decir. Así De es. todos esos puntos que usted me ha mencionado, no vemos ese tipo de liderazgo en ese país. Pero sí lo ve en la historia, Morazán. Pero estamos hablando Claro, del siglo XIX, o sea, Claro, mucho tiempo claro. atrás. Y si lo ve, perdón, en plano también como ser humano, Jesucristo también fue de ese tipo de líderes, Totalmente. ¿no es cierto? ¿Cree en Jesucristo? Sí, claro. Vea, yo trato de no usar la fe o la religión en la política, porque hay muchos que manipulan eso y trato de Que instrumentalizan la fe. Sí, trato de seguir los 10 mandamientos y sobre todo trato de seguir el más complejo de todos los mandamientos. Y para mí el más complejo de todos los mandamientos Es amar es... al prójimo. Exactamente. Sí. Porque eso es difícil. Es Pero difícil. dice amar al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Qué difícil eso. Es totalmente, sí. Sí. Don Nelson, me llama mucho la atención ese concepto de liderazgo que usted nos presenta, porque en ese sentido vemos, Perdón. creo que hemos concordado que ese liderazgo han pasado décadas desde que no lo vemos. Sí. Ahora, tuvieron que haber en todas estas décadas buenos hombres, Sí, buenos sin duda, hondureños. claro. Entonces, de ahí viene mi siguiente pregunta. Sí. El problema será que la estructura, que la parte estructural del país no permite que se desarrollen esos liderazgos. Sí, eso es parte de... Y también hay algunos grupos de poder económico también que impiden que esos liderazgos se desarrollen. Yo les he dicho a algunos, ustedes están acostumbrados a comerse la mitad de un pequeño pastel. Entonces dejen, o sea, este es un pastel y ellos se comen la mitad, ¿no es cierto? Esto.
Ok. Y por eso ponen presidentes, ponen ministros, ponen etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son Lo que les esos? conviene. ¿Quiénes son esos Es grupos un pequeño grupo que en realidad vive también del Estado. Contratos, concesiones. ¿Son los Muchos de no son grandes magnates empresas, hondureños? algunos de ellos. Algunos de ellos. Sí, porque no puedo decir que todos están metidos en eso, pero hay algunos que tienen enorme poder económico y político, fundados sobre la base, al mismo tiempo, de la expoliación al pueblo en el sentido del control del presupuesto, el control de la riqueza, las concesiones y todo lo demás. Yo les digo, pero yo les he dicho, en vez de que estar ustedes acostumbrados a comerse la mitad de esto, Mejor se comen entonces hagamos lo siguiente, déjenos desarrollar Honduras y así va a ser de grande. Y se van a comer la mitad siempre, para no entrar a problemas. Yo, por ejemplo, yo no creo que los problemas de la desigualdad y de la pobreza se resuelven quitándole a unos para trasladárselo a otros. mira, interesante. Salvo que hayan sido ladrones, ¿verdad? O sea, si son corruptos hay que quitárselos. Totalmente. Y que vuelva a la riqueza Totalmente. donde corresponde. Totalmente. Yo no creo en eso, yo sí creo más bien en la generación de riqueza, que era la primera pregunta que usted me hizo con respecto a nuestro programa. Entonces, por eso le decía que nosotros tenemos un plan de emergencia o urgencia, un plan de gobierno y un plan de desarrollo. Y en ese sentido, estamos en la sociedad, Honduras, todos sabemos que es la sociedad, la segunda sociedad más desigual de América Latina y el Caribe, en la región más desigual. Aclaro, la pobreza y la desigualdad se parecen, pero no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Verdad? La desigualdad significa el nivel de concentración del ingreso o de la riqueza en un país. La pobreza es la falta de acceso a ese ingreso, que es diferente. Y Honduras y Brasil, fíjense, Brasil es el más poderoso país de toda América Latina y el Caribe, Pero más desigual. pero es el peor en materia de desigualdad. Eso significa poquitas familias y la inmensa mayoría de la gente muriéndose de hambre. O sea, ese tipo de sociedad no es correcto. Honduras también. Pero veamos entonces el lado positivo. ¿Quiénes son los que tienen, diríamos, la mejor o la menos peor desigualdad? ¿En Centroamérica? ¿O No, en América Latina y el Caribe. en América- Costa Rica y el Uruguay. Y Uruguay. Los más desarrollados a nivel... Y son países pequeños, ¿no es cierto? países Tanto en pequeños. territorio como en población. Sí. O sea, no tiene nada que ver la extensión territorial ni la población con respecto a la desigualdad. Totalmente. Sí, Totalmente. entonces nosotros sí tenemos propuestas emergentes, o sea, reducción de la pobreza. La reducción de la pobreza solamente la concebimos nosotros a través de generación de riqueza. Entonces hay que crear las condiciones para la generación de riqueza. Mire qué interesante Sí. lo que usted me está diciendo. Usted me dijo hace poco, yo creo en la generación de riqueza. Sí. Sí. Ahora, muchas personas, porque usted fue militante del Partido Libre, lo asocian ideológicamente hacia la izquierda. Entonces, al tener eso, creo que muchas Pero es que la personas... izquierda, fíjese que la izquierda en ningún momento ha planteado, vea, ¿sabe cuál es el enorme problema? La ignorancia de algunos que dicen ser lo que nunca han sido, ni lo son ni lo serán. Y ese es un serio Me problema. está hablando de la gente de izquierda en Honduras, de Sí, mucha gente de izquierda. alguna gente que se autodenomina de izquierda parece que desconocen lo que significa ser de izquierda. Usted sabe que dónde se originó esa... En Francia, ¿verdad? sí. Entre quién se Sí, sentaba lo que al lado estaba a la derecho y derecha a la izquierda, que eran... Que lo de izquierda es los progresistas. Claro, claro. Eran los dos grupos, el de los grupos de los girondinos, o la Gironde, como se dice, ya que usted lo escuché que habla francés. La Gironde es una región en donde, si usted va en este momento, fue el centro del poder precisamente de los reyes, por ese sector. Entonces, ese sector que se sentaba al lado derecho propugnaba por una república, pero dirigida por el rey, ¿verdad? Un concepto parecido a como está en España. España no es Una monarquía. es una república monárquica. Una república monárquica. Sí, Exactamente. sí, sí. Como al mismo tiempo Inglaterra sí creo que sí es completamente una monarquía con un sistema de gobierno Así. diferente, pero es también una república monárquica. Monárquica, sí. Perfecto. Y en ese sentido, lo que sí es importante también considerar es que por el otro lado estaba el sector de los jacobinos, y los jacobinos se sentaban al lado izquierdo, y los jacobinos propugnaban por una república pero sin el rey. Y por eso, bueno, el rey y toda su gente termina asesinado, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene todo este concepto. Pero le voy a decir, yo no, en realidad, ¿cuáles son las diferencias entre A o B? Podemos hablar después.
Pero yo sí creo que en un país como el nuestro, las posibilidades de debate entre todo esto casi no funcionan porque no hay formación teórica. Yo le pregunté, porque normalmente, con toda la ignorancia y con toda la falta de conocimiento a nivel técnico y a nivel ideológico, mucha gente dice, o sea, se hipersimplifica. Los de izquierda son los que quieren, los que se roban los niños y que le van a quitar la casa. Y los de derecha son los que apuestan por el capital y el capitalismo. Algunos también lo caricaturizan. El capitalismo salvaje y todo. No nos vamos a meter en esos detalles técnicos porque... Esos son absolutismos que no se corresponden completamente con la realidad. Exactamente. Pero entonces usted, digamos, a nivel económico, usted es una persona moderada. No es, digamos, estatista. Yo sí creo en la participación del Estado en la solución de los problemas de la sociedad. Esta es la concepción keynesiana. La concepción keynesiana es el pensamiento económico o la escuela del pensamiento económico que dominó en el mundo entre fundamentalmente la década de los 30 hasta aproximadamente fines de los 70 y que produjo tasas de crecimiento elevadas, fortalecimiento de un Estado es el concepto que le llama él el Estado del bienestar. Pero era un Estado genera cierta protección hasta determinado punto. Pero si lo vemos, en realidad esa teoría económica ha sido dominante, ha sido la que ha producido mayores desarrollos humanos, y es el caso de los países nórdicos. Los países nórdicos después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a aplicar todas estas políticas keynesianas y que han producido que sean de los países, obvio, más desarrollados a nivel mundial. Pero los países nórdicos no empezaron con todas las políticas sociales previo a un crecimiento económico un poquito con mayor libertad para distribuirla. Claro, es que para distribuir usted tiene que generar riqueza. Por eso es que yo planteo que el primer punto de mi plan de emergencia es generación de riqueza con el objetivo de reducción de la pobreza. Y para ello nosotros tenemos 4 cuestiones que son fundamentales. La primera, el Banco Nacional del Emprendedurismo, nosotros lo vamos a hacer funcionar. ¿Vamos a necesitar endeudarnos? No vamos a necesitar endeudarnos. Podemos hacer ahorros del presupuesto actual, porque el presupuesto actual tiene 469.000 millones de lempiras, de los cuales casi un 15% son partidas innecesarias. Estamos hablando de casi 70.000 millones de lempiras. De eso, 25.000 millones puede formar parte para capitalizar el Banco del Emprendedurismo. El segundo es respetar la institucionalidad. ¿Y cuál es la institución más importante? La Constitución de la República. Respete la Constitución de la República y respete las leyes secundarias. Y con ello, usted atraerá, que es el tercer punto, inversión. En la medida en que usted respete la Constitución y las leyes, en consecuencia, usted lo que generará seguridad jurídica. Eso, seguridad jurídica. Claro. Y entonces va a captar inversión. Ahora, si usted respeta la Constitución y todo lo demás, lo que va a traer son recursos de lavadores de activos. Totalmente. Pero esos no son inversionistas. Eso no genera riqueza. El otro elemento dentro del plan de emergencia es la transformación del sistema de salud. El tercero, transformación del sistema educativo. Y el cuarto se refiere exclusivamente al tema de resolver el problema de la violencia y de la inseguridad que tenemos a través de invertir en inteligencia preventiva en materia de seguridad. ¿Y ese es el último? Ese es el cuarto del plan de emergencia. Porque el pueblo hondureño necesita, en realidad, primero que disminuya la violencia en nuestra nación. ¿Cómo? Bueno, yo hablé de uno de los elementos para disminuir la violencia. Dije invertir en inteligencia preventiva en materia de seguridad, para conocer quiénes son los verdaderos generadores de violencia. Aquí no son los muchachos que están en los barrios allá y todo lo demás, sí, que cometen infinidad de hechos. Los verdaderos jefes no están ahí, viven, obvio, en opulencia. Ellos son la punta del iceberg. Claro. Entonces, pero también tiene que invertir para disminuir la violencia, invierte en cultura, arte y deportes. Qué bueno que usted toca ese tema. Sí. Porque yo creo, personalmente, en todo lo que usted me está diciendo. Son puntos críticos, claves que necesitamos en un plan de emergencia, que necesitamos atacar en nuestro país. Ahora, llevémoslo a un plano práctico, un plano de la realidad, un plano donde toda la bueno, a mi punto de vista, verdad, que algunos quizás van a pensar diferente, pero que todas las estructuras de gobierno están corrompidas, que sean corrompidas, que vivimos hasta en un sistema electoral
que lo que premia es el que suelta más dinero. Completamente de acuerdo. ¿Cómo No es nada fácil. cómo a nivel práctico, a nivel de lo que vivimos día a día, a nivel institucional? Porque una cosa es escribir una ley, Sí. pero otra cosa es la práctica. Sí. Entonces, don Nelson Ávila, ¿cómo va a poder ejecutar ese plan tan ambicioso a nivel práctico? Bueno, la primera condición es que el pueblo hondureño rompa con el pensamiento tradicional partidario. Aquí la gente se divide por partidos políticos. Y lo que es peor es que esa anticultura, porque para mí es una anticultura política, evita que la gente pueda ser analítica sobre la real condición. El caos en el cual vivimos, hablemoslo claro, es responsabilidad de las cúpulas que han controlado a los 3 partidos políticos que han dominado en esta sociedad. Y entonces el que ha generado caos, el que ha sido incapaz de resolver en el pasado, ¿cómo es que va a resolver en el futuro? Falso. Entonces esa es la primera condición, que el pueblo hondureño genere una ruptura con el pasado. Para que nosotros podamos entonces poner en ejecución esto. La segunda condición es que el pueblo hondureño vote masivamente el 30. Porque al votar masivamente, el fraude no lo vamos a limitar, pero el impacto del fraude, proporcionalmente hablando, va a disminuir. Me explico. No es lo mismo que vote 1 millón y hay un 10% de fraude, hay 100,000 de fraude que hacen ganar a alguien. Pero si votan 2 millones, o sea, pero quedan 900,000 para el otro lado. Si votan 2 millones, siempre mantiene el 10%, pero son 200,000, pero hay 1.800.000 del otro lado. ¿Me explico? Claro. Es la única forma. Entonces, bajo este punto, primero es llegar, y esas son esas 2 condiciones: ruptura con el pasado y voto masivo. Pero hay que votar no solamente por Nelson Ávila como candidato presidencial, hay que votar también en línea con todos los diputados. Luego le voy a decir por qué me cuesta decir en línea. Con todos los diputados y con todas las candidaturas a corporaciones municipales, porque es la única forma. La corporación municipal ejecuta localmente. El Congreso Nacional legisla a nivel nacional, pero también hay legislaciones específicas. Y lo que yo le decía, me cuesta pedir el voto en línea, pero es que la ley obliga a hacerlo. Porque la ley, por el cociente electoral y por el número de marcas. Claro. Se toma el número de marcas. Entonces, si alguien dice, bueno, ¿qué es lo que debería ocurrir en una verdadera ley? No, a mí me gusta este del partido Pido, me gusta este otro diputado por el Partido Liberal, este por el Libre, este por el Partido Nacional. La gente debe tener ese derecho, pero la ley legaliza ese derecho elemental. Y de ahí viene mi siguiente pregunta. Sí. Ok, en este, digamos, ambiente en el que vivimos, en esta estructura, ¿cómo, supongamos que yo soy alguien que yo digo, mi candidato es Nelson Ávila, y me parecen bien sus diputados y me parecen bien sus alcaldes, y me gusta su plan? Ahora, ¿cómo podemos llevarlo al triunfo si ya sabemos que la política nacional se desarrolle? Porque el cacique viene, suelta dinero, está en mesa. También hay otros pequeños partidos que realmente venden sus credenciales. Tenemos todo ese monstruo que no nos permite tener una buena base para poder llegar a todas las propuestas que usted... ¿Qué defensa tenemos entonces como ciudadanos? Número uno. Tiene toda la razón. Y número dos, ¿estamos en una democracia fallida? No. ¿No? Es que nunca hemos tenido democracia. Entonces no puede ser fallida. Estamos en una sociedad fallida por el tipo de estructura que hemos tenido. La democracia ha sido como el horizonte. Hemos tratado de llegar a la democracia, pero cada vez se aleja más, ¿verdad? Uno llega al supuesto horizonte, ve en el horizonte aquella montaña, y cuando llega a aquella montaña hay otra, y así sucesivamente. Entonces, en Honduras tenemos que construir democracia. O sea, ese concepto del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que no necesariamente fue Abraham Lincoln quien lo dijo, lo dijo alguien previamente, me parece correcto como síntesis, en realidad. Y ese es el concepto de los filósofos políticos que comenzaron a estructurar gran parte de su pensamiento desde 600 años antes de Cristo, con Clístenes, por ejemplo, o con Solón, que plantearon una reforma de la monarquía existente en lo que ahora conocemos nosotros como república, lo que es la boulé, que es el concepto que manejó Solón. Estaba hablando de 500 años antes de que naciese Jesucristo. Él plantea la participación comunitaria, los arcontes,
todo ese hecho. Y en ese sentido, nada de eso todavía existe en nuestra nación. Entonces, la república está dada para construir democracia. Y la democracia tiene que ser constituida por los ciudadanos. El problema es, y voy a ser muy autocrítico, no todos los hondureños parece que saben lo que significa ser un ciudadano. Y como no entienden mucha gente qué significa ser un ciudadano, que es una persona que es igual a todo el resto, pero que tiene deberes y derechos iguales, ¿no es cierto? Algunos que reclaman más derechos y no cumplen con sus deberes. Eso no tiene nada que ver con precisamente la construcción de una ciudadanía. Entonces, en ese sentido, puedo decir que el enorme problema en realidad de una sociedad como la nuestra es que la construcción de la democracia no es posible simple y sencillamente porque hay estructuras partidarias o estructuras que controlan partidos políticos que se oponen a la construcción de esa democracia. Entonces han reducido la democracia a lo elemental, que es la participación electoral. Y ellos creen que con un proceso electoral ya tienen luz verde para hacer lo que quieran. Entonces, ese es un punto. Y el otro punto, usted tiene toda la razón. Los partidos políticos, incluyendo el Pino, han existido historias de venta de credenciales, o sea, corrupción. O sea, el corrupto que ha comprado credenciales del partido 1 para comprársela al partido 2. Y nosotros lo que hemos tomado una decisión sobre eso, vamos a ciudadanizar las credenciales. Mire, eso está interesante. ¿Y cómo lo vamos a ciudadanizar? Bueno, nosotros lo vamos a hacer a través de organizaciones de la sociedad civil. Pero también vamos a convocar a iglesias, a todas, católica, evangélica, judía, testigos de Jehová, mormones, para mencionar yo, pero que ellos nos ayuden no solamente a ser veedores u observadores, sino que también que estén en las mesas, pero que seleccionen gente, en realidad no importa de qué partido sea, pero que sea gente que respete la voluntad popular. Y entonces... Eso es lo que todos queremos en estas elecciones. Sí. Doctor, me parece muy interesante lo que usted me dice, la concepción partidaria y esas pues aparentes contradicciones con la concepción de lo que es una democracia. Entonces le voy a preguntar algo que de repente me va a decir, estás loco, pero yo se lo voy a preguntar a usted porque hemos estado hablando. ¿Será que toda esta estructura partidaria más bien nos aleja de una democracia o de lo que filosóficamente la política busca, que es el bienestar de los ciudadanos? Yo creo que sí, fíjense, porque cada una de las personas la han obligado a pensar partidariamente. En otras palabras, es una parte de la sociedad. Y entonces se olvida que tienen responsabilidades nacionales. Hay un amigo mío que acaba de escribir un libro muy interesante que habla de la sociedad estadual, dice. Esa sociedad estadual significa que el Estado debería ser y el sistema de elección debería ser completamente diferente, en donde haya representantes de todos los sectores dirigiendo en la sociedad y obvio con un límite máximo de una temporalidad que puede variar 5 años, 4 años, etcétera, etcétera, y que en alguna medida la responsabilidad ejecutiva, legislativa y judicial esté sometida a algunos procesos de evaluación, en donde en algún momento quienes pueden dirigir, qué sé yo, es el sector, por ejemplo, de cooperativas, o el sector de los maestros, o el sector, en esta forma, y me parece interesante desde esa perspectiva para que sea verdaderamente representativa de toda la sociedad, porque entramos en consecuencia que no es representativa de toda la sociedad. Lo vemos nosotros en estas luchas políticas. El caudillo es el que normalmente decide quiénes son los que quedan finalmente, y si es un caudillo fraudulento, no salen los que el pueblo decide por ellos. Normalmente es así. Así es. Es que así es como ocurre. Nosotros vivimos esta experiencia aquí en Cortés. Cortés ha sido con nosotros cuando en realidad yo he dirigido el movimiento 5 de julio entre el Partido Libre y en las primarias internas. Nosotros de los 20 diputados teníamos 14
aquí en Cortés. Y eso les preocupó al establishment, como dicen, del Partido Libre, y por eso nos excluyeron después de todo. Pero Cortés, porque Cortés en realidad es un departamento un poco más, yo diría, de pensamiento independiente de todo el resto de departamentos de Honduras. Sí, sí, sí. Sí, Orgulloso de ser no, parte la de- gente de Cortés es así, es mucho más, yo diría, mucho más abierta Ujú. a muchos procesos de cambio. Es más analítica porque no depende del presupuesto de la nación. Como sí, lamentablemente tengo que decirlo, y yo lo he dicho ya también, allá mismo en Francisco Morazán, yo nací allá, pero soy hijo de madre de aquí del norte, y mi padre del sur, y yo nací en el centro, allá igual que vamos ahorita en el centro, en la número 3. Y entonces eso obedece, reitero, a la no dependencia que existe fundamentalmente del gobierno central. Y estamos hablando del sector que más bien produce la mayoría de la riqueza nacional, que es este sector de Cortés fundamentalmente. Sí. Sí, eso es parte de criterios que tenemos que abrir después para ver si produce el 60% de la riqueza nacional, cuánto es lo que se le revierte a las personas de Cortés, por ejemplo. No creo no creo que se vuelva el 60%. Claro que no, yo lo sé muy bien, pero eso es Hace poco parte. hacían una broma del Cortexit. Ajá. Yo creo que más en Sí. broma que en realidad, pero sí, es cierto, Sí, el sí, sí. 60% o más del Sí, PIB nacional. sí. Sí. Doctor, quiero hacerle una pregunta. Con esto que usted me menciona, ¿Nelson Ávila piensa más en clave ciudadana, en clave república que partidaria? ¿Es por eso que salió el Partido Libre? Sí, yo en realidad soy una persona que trato de pensar en la nación. Quiero ser coherente entre lo que he pensado y he escrito y mi práctica política. Y entre los 7 libros, este año salió un libro sobre geopolítica. Precisamente ahí le voy a enviar ¿Lo vamos a leer? perfecto. Sí. Y tengo 2 más que van a salir dentro de un mes. Excelente. Es un análisis geopolítico sobre lo que está ocurriendo ahorita en el mundo. Ah, sí. Por ejemplo, esta guerra que China algunas y Estados personas, sí, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero también ¿Quién la va a ganar, doctor? Mire, hay muchos pensadores que consideran que la tendencia fundamental, considerando que son sectores que poco a poco han invertido enormemente en educación, la tendencia es a que en unos años sea el que domine en el Ah, mundo. sí. Sí, Fíjese que yo tuve sí, la oportunidad de viajar sí, a Asia el año pasado y quedé sorprendido. ¿verdad? Sí, Sorprendido, cosas que uno no se imagina, porque sí, uno imagina que China es aquel. sí, Y sí, es un país un sí, poco represor, sí. pero el nivel de desarrollo, Es nada enorme. que envidiarle a ciudades de No, Estados para Unidos. nada. Mire, al contrario, yo también conozco, no digo, o sea, en realidad yo no digo que conozco China, he estado, que es diferente. Sí, Tan grande y tan, bueno, he estado en Beijing, he estado como en 3 comunidades, pero vea, Corea del Sur, también conozco. Japón, obvio, la China, como usted, y la India. ¿Sabe usted que si usted quiere estudiar matemáticas de altísimo nivel, India. en la India, y si usted quiere ser un ingeniero de sistemas de primer orden, es en la India. En la India, sí. La India ha invertido en La India tiene un potencial sí. enorme. No, es Va tremendo. a llegar a ser potencia. Va a llegar en algún punto de la historia. Claro, no se le olvide que solamente la India tiene el 20% de la población mundial. Tienen Y la una China mano de tiene obra casi también el competitiva. 20%. Sí. Mano de obra competitiva, sí. personas muy tecnificadas. Vea, yo recibí un choque cultural cuando estuve en Nueva Delhi. En primera instancia, varios choques culturales. Pero el primero, que comida con la mano. ahí conocí al Dalai Lama. Sí, mira qué interesante. Estuve en pero fue un accidente. Ajá. Primero, el hotel, era un hotel de 2.000 habitaciones. Wow. ¿Verdad? Con solo eso, ya usted le dice un choque cultural fuerte. 2.000 habitaciones, ¿verdad? Interesante ahí con los elefantes al frente y todo lo demás y todo ese tipo de cuestiones. Todo. Segundo punto,
Yo viví en los Estados Unidos, viví en Francia. Entonces, para que yo tuviera un choque cultural tecnológico era un poquito difícil, ¿verdad? Sí. Vea, me monté en el elevador que tenían ahí, en cuestión de 5 segundos estaba en el piso 35. Sí. Completamente, o sea, una enorme velocidad. Pero ¿cuál fue el otro choque cultural? Que a 400 metros había infinidad de gente supra pobre tratando de hacer sus necesidades. Porque hay un problema de desigualdad profundo también, Sí, ¿verdad? Hablemoslo claro. Y en Pero China la creo que hay perspectiva- mayor, también, En China hay mayor desigualdad que en problemas. Estados Unidos. Sí, pero le adelanto. Ujú. Proporcionalmente hablando, fíjese que China y Rusia tienen un mayor porcentaje de multimillonarios ¿Que Estados Unidos? que Estados Unidos. Mire, Sí, mire qué interesante. ese es un dato. Pero a nivel de pobreza es preocupante que el país más poderoso del mundo tenga un 14% de pobreza. Ok. Ese es un serio problema. Si Nelson Ávila fuese el siguiente presidente de la República, ¿qué país podría ser un modelo a seguir? Para ejemplificar. Sí, Yo sé que las sí, condiciones sí, son diferentes, sí. no podemos copiar fórmulas, pero ¿a dónde se podría reflejar La Honduras? región nórdica. La región nórdica. Sí, la región nórdica, porque la región nórdica privilegió al ser humano, pero también ha privilegiado el ambiente. Ojo. Y eso es importante, Ujú. para que entendamos que el ambiente, llámese ambiente animal, ambiente forestal o el ser humano, somos todos integrantes. Y el coeficiente de desarrollo humano es de los más elevados, sí, ¿verdad? totalmente. O sea, los 6 países más desarrollados en el mundo Ahí está. son los países nórdicos. Sí. Y después vienen otros países, Estados Unidos viene como en el número 13, por ahí, Japón está como en 12, 11, Francia está entre el 12, 11, Alemania está por ahí por el 9, 10, etcétera, etcétera. Coeficientes de desarrollo humano. Entonces yo priorizo precisamente los tipos de políticas económicas de ellos. Son diferencias Sí. abismales en muchas formas. Entre un coeficiente de educación, como en Honduras, de discutible, 6.5 años, a un coeficiente de educación de 9.5 aquí mismo, aquí cerquita, en Costa Rica, pasando por un coeficiente de casi 11, 12 años en el país. Increíble. Una Sí, así diferencia que abismal. yo priorizaría esos temas Como los países en materia de políticas macroeconómicas, en materia de políticas educativas, en materia de políticas de salud también. El modelo de salud, el mejor modelo de salud desde la perspectiva del Estado, en realidad, gran parte es en Canadá, por ejemplo. Muy Importante. Sí. Cuando yo fui presidente de la Asociación de Funcionarios Internacionales del BID en Washington, nosotros íbamos a negociar la empresa que iba a dar servicio a todos los funcionarios del BID. Y entonces hicimos ofertas. Y la que ganó fue, en realidad, más bien una empresa pública de Canadá. ¿Ah, sí? Pero finalmente no lo aceptaron otras instancias. Ah, sí. Porque, Por interés. pero ya no era la instancia nuestra, era la instancia de los directores, que eran los representantes de gobiernos y que siempre quieren quedar bien con... Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Ese problema existe en muchos de los países. Sí. Entonces, para mí eso es muy importante. Pero en Honduras tenemos que aprovechar al máximo todas las potencialidades y oportunidades que tiene Honduras. Somos solamente conocidos por lo malo o por lo débil o lo frágil. eso le y iba a tenemos preguntar. mucho más potencialidades que fragilidades. ¿En qué puede ser competitivo como país Honduras? Ah, muy bien. Mire, en primera instancia, en las fortalezas que tenemos, hay muy pocos países que tienen una enorme riqueza histórica, antropológica, pero también ambiental, como Honduras. Tenemos 2 océanos tan cercanos. Estamos tan cerca del país productor de más amplia tecnología y consumidor también. Esas son ventajas, si le parece, geoeconómicas, geopolíticas y geoestratégicas también, que no las sabemos aprovechar. Pero traducidos a productos y servicios, que al final es lo que, Sí, lo sí, que sí. nos hace competitiva. Vea, ¿cómo ¿Qué podríamos desarrollar? En muchas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos infinidad de jóvenes que han llegado por lo menos hasta cerca de la mitad de la secundaria. En otras palabras, estamos hablando de jóvenes con 8, 9 años de formación. ¿Y cómo es posible que a estos jóvenes solamente los enviamos a las maquilas de hilados y tejidos, por ejemplo? Entonces, ¿y por qué no hemos negociado con China las posibilidades de la instalación aquí de industrias para producción de componentes electrónicos? ¿Cómo es posible que no? ¿Cómo es posible que Costa Rica
Menor población, Intel está allá. Así es, exactamente, y tiene menores condiciones de otra naturaleza que Honduras. ¿Cómo es posible que no hemos podido desarrollar centros de investigación biotecnológica con la enorme biodiversidad que tenemos nosotros acá? ¿Cómo es posible que no hemos desarrollado centros de aumento de productividad sobre componentes o productos como el maíz, el arroz, el frijol, etcétera, etcétera? Nosotros lo podríamos desarrollar en centros de investigación. ¿Cómo es posible que no tengamos una empresa, inclusive ensambladora de computadoras? Y vea que le digo ensambladora, pero podríamos hacer también computadoras, ojo, con la cantidad de jóvenes que tenemos. Esa es una enorme fortaleza en Honduras, la cantidad de jóvenes. ¿Cuál es la enorme debilidad? Que el 70% de ellos está en pobreza y está excluido, y otro montón se van. ¿No es cierto? El 15% de la diáspora, perdón, el 15% de la población en Honduras es diáspora. Se fueron para los Estados Unidos, se fueron para España, México, Canadá, que es donde más están. Y además, este tripartidismo le violentó los derechos políticos ahorita a esa diáspora, porque no aceptaron el Bitcoin, el blockchain, que es cadena de bloques que impide que haya fraudes electorales, ¿no es cierto? Hasta este momento encripta. Una vez que usted toma una decisión, encripta y no se puede hacer fraude. Y es público y también. Entonces puede ser, en tiempo real, millones de personas pueden estar informados cómo va la votación en Honduras. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Y sabe cuánto costaba eso? No. 18 millones de lempiras. Y sabe, sí, por 5 años con derechos satelitales. No le todos. creo. Y el TREP, ¿sabe cuánto cuesta? Por 3 días de transmisión de información. Sí. No sé. Casi 250 millones. O sea, y eso se lo dijimos antes de que tomara la decisión sobre el TREP. Se lo escribimos, yo le puedo enviar la copia de la... Don Nelson, le voy a decir, tengo que dar mi opinión. Sí. No hay voluntad política. No, es que no hay voluntad política. De que haya transparencia, no hay voluntad política de desarrollo. No hay nada, así es, pero el problema es que hay una parte del pueblo hondureño que todavía continúa pensando partidariamente y no pensando en la nación. Ese es el gran problema. Ese es un gran problema. Y yo espero poder no convencer, sino que persuadir. Vea, hemos dicho, si nosotros logramos persuadir porque usted sabe que hay un 56% aproximadamente del pueblo hondureño que no vota, ¿verdad? 56. Bastante. Si yo logro que el 20% de esa gente diga, le voy a prestar el voto a Nelson Ávila, o sea, que piense inteligente. Yo a veces digo, piense inteligente, vote Nelson Ávila presidente. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si nosotros logramos que el 20% de los independientes piensen y digan, vamos por ahí. 2, si logramos que aproximadamente un 15% de los liberales, porque no todos los liberales van a votar en el seno del Partido Liberal por el candidato del Partido Liberal. Si logro que un 15 a un 20% del Partido Libre también vote, porque yo le garantizo que hay un buen porcentaje del Partido Libre que se perdió. O sea, las personas que se consideraban Partido Libre al inicio del gobierno versus ahora, yo le garantizo que es la mitad de las personas. Es que muchas personas prestaron el voto también. Claro, es que así ocurrió, pero aún así los que aparecen, en eso estamos claros, pero lo que yo le digo es, independientemente de eso, los que se decían que eran del Partido Libre al inicio de este gobierno, ahora no llegan ni a la mitad de eso. Entonces, si esa gente vota por Nelson Ávila y un 5% de los nacionalistas vota por nosotros, le tengo que hacer la pregunta, don Nelson. ¿Usted genuinamente piensa que usted puede ganar? Yo le diré que tengo la esperanza y yo trato de construir en la esperanza. Pero no lo escucho tan seguro. Es muy difícil. No, sabe, tengo la esperanza. ¿Sabe por qué? Porque tengo enemigos. ¿Cuáles son esos enemigos? El fraude. Y quien controla el CNE es el mismo tripartidismo. Entonces yo dudo, obvio, no es que dudo, estoy plenamente seguro que las elecciones no son honestas, libres y transparentes. Le voy a dar un ejemplo. Si es que ninguno debió pasar de 500,000 votos en las primarias internas. Y entonces... O sea, usted me está diciendo que categóricamente se inflaron votos. Se inflaron 300,000 cada uno y por eso se quedaron callados. ¿Y sabe lo que hicieron? Desviaron la atención sobre ese tema para que todos se concentraran en que las urnas llegaron tarde a un lugar de San Pedro Sula o a otro lugar. Eso se va a ver ahorita en la Claro, pero ese es el punto. Entonces yo le voy a decir, yo estoy trabajando para vencer. Y así les hemos dicho a nuestros candidatos, a diputados y a nuestros candidatos a alcaldes. Hay que tener seguridad, pero debemos ser realistas también. Y la única forma de vencerlos es a través del voto masivo. Porque el voto masivo, sí, el fraude del partido 1, el partido 2 y el partido 3
lo eliminamos. Vea, yo casi siempre digo, vea usted, los candidatos del tripartidismo, ¿qué le pueden ofrecer? ¿Qué pueden ofrecer si han tenido acceso al poder? Diría, es que los candidatos no son otros. No, ellos han formado parte de eso. Y entonces, ¿qué pueden ofrecer de cambio? ¿Sabe qué es lo único que hacen? Se pelean entre ellos. Fíjense que hace poco un periodista viene y me pregunta qué opino yo del enfrentamiento entre Salvador y Rixi, ¿verdad? Que estaban peleándose y todo. Y entonces vengo yo y le dije a él, vea, a mí entre los animales feroces, el que más me gusta es el lobo. Así. ¿Y por qué? Porque nunca lo encuentro en un circo. ¿Ha visto usted algún lobo en un circo? No, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que encuentra? Un Un tigre. el león, el tigre, el elefante. Y dicen que son los más fuertes, pero son los más maleables y los tienen en el circo haciendo lo que, ¿verdad? A mí me gusta el lobo. Entonces, por eso. Si lo tomo como analogía, sí, usted me está diciendo que del tripartidismo el más fuerte es Narria Fura. No, del tripartidismo el más fuerte, en realidad de ellos no Porque necesariamente. el que está más callado. Mira, vea, él es el que está callado, pero también entra en el circo. Entra en el circo. Sí, porque él dijo que él no usaba Botox. ¿Se acuerda que así dijo? Refiriéndose a otra persona, ¿verdad? Que Sí. Yo sí, digamos. sí, por eso. Sí, pero sí. hay que respetar a todas las personas en múltiples aspectos. Lo que no le deben respetar es si son ladrones, ¿verdad? Claro. O si son fraudulentos. Claro. El fraude es un robo también. Claro. Corrupto. ¿Sabe qué me ha gustado de usted, doctor? Que usted ha sido sumamente, bueno, lo percibo sumamente genuino. Entonces yo le quiero preguntar directamente, de estas 3 personas que están como presidenciables del tripartidismo, ¿son corruptos? Yo le diré que sí. ¿Los 3? Sí. Sí, Bueno, ¿por qué? le puedo dar los ejemplos. Le puedo dar los ejemplos. La gran riqueza del candidato del Partido Nacional no está, está en el hecho de que también todos saben que él ha hecho múltiples actividades cuando fue alcalde. ¿Me explico? O sea, no fueron los 24 millones esos a los que le dijeron. Segundo, la señora Rixi. Lamentablemente tengo que decir que hasta este momento no he escuchado que ella ha rendido cuentas sobre los recursos que manejó de la cuarta orden. Pero también hay otros elementos, también yo diría, nepotismo completo. Sí. Tiene su familia trabajando. Claro. Sin embargo, no es penado por la ley. No es que la esté defendiendo. Sí, no. El nepotismo es una cuestión de tipo ético. Sí, pero ahí demuestra. Si ¿Qué va a alguien hacer? que no tiene todo el poder viola normas elementales de eso. Y en cuanto a Salvador, en realidad lo acusaron ahí en el PAC, ¿no? De 24 millones que todavía no han dicho. No lo sé yo si eso es completamente cierto. ¿Salvador Narrala no es el candidato de la anticorrupción? Porque esa era su bandera, ¿no? En mi opinión, él se ha quedado en silencio frente a varias personas, inclusive que forman parte, le voy a decir, en los 3 partidos. Y lamentablemente yo puedo decir también que creo que también en el partido en el cual yo estoy, hay gente que en realidad es corresponsable de corrupción. ¿Por qué lo tolera como líderes de su partido? No, por una sencilla razón, porque yo no puedo cambiarlos a todos, porque esto fue una coalición. Nosotros hicimos una coalición del Movimiento 5 de Julio con el Partido Migrante y el Pino. Y el Pino es el paraguas institucional. Nosotros, por ejemplo, hemos planteado la ciudadanización de las credenciales, como le decía. Y yo sé que algunos no lo quieren. Porque le quita el negocio. Porque han habido algunos que han negociado. Sí. Y hay algunos que difícilmente o sea, es como yo no me puedo meter en sustituir dentro de una institucionalidad que es diferente. ¿Me explico? Pero sí lo hemos logrado. Es mínimo, pero hay. Ok. Ese es el problema. Doctor, ¿por qué su movimiento sale del libre? ¿Qué pasó? Porque se le violentó la voluntad popular al pueblo hondureño. El pueblo hondureño votó por nosotros ahora en las últimas primarias e internas. Nosotros fuimos la segunda fuerza después del oficialismo. Y entonces la segunda fuerza significaba que el designado presidencial era nuestro. Por práctica elemental. Y por la proporción que nosotros nos decretaron. Porque nosotros sabemos muy bien cuánto fue el porcentaje aproximado dentro de las primarias internas sin haber recibido
ni un tan solo 5 del Partido Libre. Y toda la institucionalidad que controla el partido en contra. Yo ahí reté, como dicen, no me gusta, pero desafié a la candidata presidencial en ese momento, Xiomara Castro, para que hiciéramos un debate público. El partido nunca lo quiso hacer. ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, es lo mismo ahora. Usted sabe que ninguno de los 5, de los 4, quiere participar en un debate. Como ciudadano le digo, qué vergüenza. Sí, qué vergüenza que candidatos presidenciales no quieran. Así es. ¿A qué le temen? ¿Será que no pueden fundamentar con Bueno. ideas lo que tanto promocionan con musiquita, bailes y videitos? Bueno, fíjense que yo el martes creo que es 14, ¿verdad? El martes estaré en un evento en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y me hablan de que quieren que yo esté 1 hora y todo lo demás. Y le digo, ¿y por qué? ¿Y por qué no convocan ustedes a un debate de todo? Y me dicen, no, es que los otros 4 no lo quieren. Y tú le dices, bueno, ustedes me están invitando, pero no me gusta que solamente esté yo durante 1 hora planteando las cosas. Sí. Entonces, sí, ¿por qué no generan ustedes un debate? Entonces, yo sí exhorto a que hagamos debates, a que vaya ustedes como los jóvenes, tal vez pueden reunirse todos los podcasteros Sí, hombre. y convocarnos a los 5 para que en el lugar que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran y sin agenda previa, los 5 candidatos presidenciales nos presentemos. Lo voy a hacer, le tomo el desafío, Dele. lo vamos a hacer. Pero ¿sabe qué? Sí. Vamos a perder tiempo porque no van a ir. No van a ir y ese es el problema. No. Ahora, ¿por qué no van? Porque son incapaces o tienen miedo de ofrecer lo que sabe muy bien que el pueblo hondureño va a decir que no lo van a poder hacer, no lo sé. Lo único que sí le puedo decir es que Nelson Ávila está listo. Qué bueno, qué bueno. Don Nelson, ¿usted terminó enemistado con el núcleo duro del Partido Libre? Con la familia Zelaya, con Rixi Moncada. ¿O hay buena relación? No existe relación con Mel. La última vez que nos vimos fue cuando en mi casa él llegó y me propuso que yo fuese embajador en un país y le dije, bueno, tan lejos, ¿me querés vos? Eso es clásico, le digo, cuando alguien a un adversario y todo lo demás. Y yo le dije, mira, el problema es que vos sí respetaste la voluntad popular del movimiento del 5 de julio. El problema no es Nelson Ávila, así que vos entendés que yo no voy a aceptar jamás una oferta a mi persona. Tienes que responder al derecho del movimiento. Eso parece como un pago, pero un pago ahí pírrico, porque realmente eso no tiene ningún poder. Cuando se quiere formar a alguien parte del gobierno, le dan un ministerio, le dan... Yo mismo, ustedes vieron que en las inmediatas 24 horas yo les dije que era un gobierno destinado al fracaso. Cuando vi, obvio, los ministros, los secretarios de Estado que pusieron y los directores fundamentales y todo. Sí. Y discúlpeme, yo escucho a algunos del Libre que hablan del bipartidismo, no sé qué y todo lo demás, y entonces vengo y les digo, pero si el Partido Liberal y el Partido Nacional estaban tan caídos en el 2021, ¿no es cierto? Estaban sumamente caídos, y de repente resurgen, ¿por qué? ¿Por fortaleza de estos 2 partidos? No, por la debilidad, por lo que no se hizo en el gobierno. Y a manera la manera de ser gobierno, ¿Sí? Exactamente lo mismo que el bipartidismo. Completamente. Y peor, ¿sabe por qué? Lo puedo decir yo, que voté por este gobierno. Sí, claro. Es exactamente lo mismo, política tradicional. Claro. O sea, no sé por qué esa diferenciación entre bipartidismo. Y peor, ¿sabe por qué? Porque se dicen que son de una tendencia progresista y hacen todo lo contrario. ¿Me explico? Sí. Por eso es que digo peor. Ahora, con la magnitud de la corrupción y todo eso, lamentablemente, el tripartidismo es corresponsable de la corrupción en Honduras. O hago una pregunta. ¿Por qué, si tanto se habla del gobierno anterior corrupto, y por qué no hicieron una acción judicial contra todos ellos? ¿Y por qué cuando hablan a veces de esas 10 familias, se acuerda usted que a cada rato habla ahí una persona? De las 10 familias. ¿Y por qué no le ha hecho una acción judicial para demostrar lo que usted está diciéndolo? Hay división de poderes, en teoría, ¿verdad? No, pero es que yo lo puedo hacer en el Ejecutivo. El Ejecutivo puede plantear los actos de corrupción y los traslada ¿a quién? A la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público. Para que investiguen, ¿no? Hablemos claro. Eso sí. No ha habido voluntad política. No ha habido voluntad política, porque si investigan, van a investigar a los generadores. Hay un tema que se ha estado hablando mucho últimamente y específicamente aquí en la Costa Norte, que es el tema de todas las acusaciones de corrupción del señor Contreras. Sí. ¿Esto es un tema de persecución política o es un tema que obedece realmente a actos de corrupción de él, o ambas cosas son ciertas? Porque también puede ser. Para mí, ambas cosas son ciertas. Ambas cosas son ciertas. Por información y por acción. Mire. Sí.
Ambas cosas son ciertas. La pregunta es, ¿y por qué hasta ahora? Si lo sabían desde hace tiempos. Sí, porque fueron contratos al inicio del periodo de gobierno. Así es. Pero le voy a decir entonces, ¿por qué es persecución? Bueno, una persona que llegó a ser fiscal en Honduras ilegalmente, como el antiguo fiscal, Me está hablando de Joel Zelaya. no, el O antiguo fiscal, anterior. el Ok. anterior, Ok. ¿sabe dónde estaba? Era el representante de Honduras ante la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Por qué? Lo enviaron afuera, acuerdo corrupto. Segundo punto, allá hay algunos que ya tienen hasta la nacionalidad nicaragüense, ¿verdad? Para que no los deporten, porque no hay deportación en Nicaragua. Pero le diré, hubo tiempo suficiente para haber parado y que no salieran del territorio de Honduras. Eso es confabulación, eso es connivencia, eso es co-gobierno. Por eso, reitero, el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libre, o sea, sus cúpulas, cogobiernan en Honduras desde hace tiempos. La cúpula del Partido Libre cogobernó con Juan Orlando Hernández. Y yo siempre le recuerdo, dígame si las cúpulas actuales de esos tres partidos, o los diputados, o los candidatos presidenciales de esos tres partidos, y digo los candidatos a diputados porque el 80% se está reeligiendo de ellos, alguna vez después del 2014 que estuvieron, se opusieron a la cuestión de las zonas especiales de desarrollo y las sedes que violentaban la Constitución de la República. Dígame si alguna vez los mismos estos interpusieron un recurso de inconstitucionalidad con la reelección inconstitucional de Juan Orlando. Ninguno. Nelson Ávila sí lo hizo. Las dos cosas hice. ¿Por qué las hice? Porque soy coherente que se estaba violentando la Constitución en ambos casos. Y Lo todos que me está ellos, diciendo que hubo negociaciones entre partidos. claro. Pero de hecho, Y además que los 4 candidatos presidenciales no se merecen ser candidatos presidenciales en la medida en que, según la ley, guardar silencio, lo mismo que los que dirigen los partidos políticos, eso es traición a la patria. Es traición a la patria. totalmente. Completamente. Y hablo de los que en realidad ahora se lanzan, ¿cómo es que no hacen que se respete la Constitución de la República? Al menos yo sí le digo, le puedo demostrar el escrito, ambos escritos que he hecho. Sí, sí, sí. Realmente es una situación, considero yo, que sombría para alguien que desea el bien, que ama a la nación. Sí. Y se lo digo a usted porque usted quizás está en una posición que tal vez puede señalarlo, está más cerca, digamos, del poder, o por lo menos a nivel político, pero el ciudadano de a pie, el ciudadano que viene y tiene su negocio, que le causa un gran dolor decir, hey, todos son pícaros, Sí. y Sí. siente que está en una situación de indefensión contra los Sí. de los líderes que hay en los partidos, y dice, bueno, no voto, algo no va a quedar. Incluso le pueden robar el voto. Si voto, también no tengo una opción real. Entonces, ¿qué le puede usted transmitir o qué le gustaría comunicarle a ese ciudadano que se siente preso de sus líderes? Sí, mire, primer punto, yo comprendo a las personas que se sienten decepcionadas. O sea, ya no tienen esperanza. Hoy anduvimos en el mercado y pude observar como 5 o 6 mensajes. Hay mensajes de algunas personas que no creen absolutamente en nada. Y es comprensible, ¿no? Es comprensible, pero no es correcto. Sí. Porque entonces o son otros, está dejando que otros definan su futuro y su presente. Claro. Entonces no tiene por qué quejarse. Claro, claro. Simplemente es víctima y ha sido víctima y ya no cree. El mensaje fundamental es que la esperanza nunca debe perderse, ¿no es cierto? Si se pierde la esperanza, se pierde la vida. El otro mensaje que encontré es que en realidad las personas algunas son escépticas, pero están abiertas. Hay otras que abiertamente son del partido A y aunque les pongan un burro, van a votar por ese, ¿verdad? Hay ese tipo de gente. Lamentablemente. Y luego tiene otros, ojo, y eso es independiente de las edades. Yo diría que las mujeres son mucho más reflexivas y analíticas a veces sobre el tema. ¿Ah, sí? Mucho más que los hombres. Las mujeres son mucho más expresivas sobre muchas cosas. Algunos de los hombres ocultamos un poquito a veces. No sé, puede haber ahí una explicación sociopsicológica o algo. Pero
Sí encontré también mucha gente que está abierta al cambio. Y hubo varias personas que encontramos y dijeron, vamos a votar por ustedes. Me encantó escucharlo porque no había necesidad tampoco de poderlo expresar Ujú. a estos niveles. Eso es una especie de, como se dice en francés, échantillon, o sea, muestra Ujú. de lo que en realidad puede ocurrir. El mensaje fundamental es que participe políticamente para transformar su medio. No podemos dejar que la economía y la política estén en manos de ineptos y de corruptos. Si usted no participa, entonces lo que está haciendo es dejando que el presente y el futuro sea decidido por esos ineptos y corruptos. Párelos. Nosotros estamos listos, pero, ojo, tenemos que contar con usted para transformar, sin duda alguna, esta sociedad. Hay salidas, en Honduras hay salidas. Podemos hacer de Honduras una nación viable en 4 años. Ahí están los ejemplos de Sí, los tigres asiáticos. Muchos sí, países que incluso eran más pobres que Honduras así y que es. ahora son potencias mundiales. Exactamente. Corea del Sur, vea usted los indicadores en 1960. Es más, los países Singapur. nórdicos, Singapur, por ejemplo. Sí. Entonces sí es, pero ahí están las condiciones de liderazgo que le dije antes. Exactamente, por ahí viene todo. Exactamente, es visión, compromiso, Ujú. ah, formación Ujú. y al mismo tiempo coherencia. Ujú. Sí, Nelson Ávila como líder tiene el sí, suficiente, evidentemente tiene las ideas, evidentemente tiene el equipo, sí. pero tiene el colmillo político para que en un gobierno pueda lidiar con todo, con esos monstruos de corrupción y con esos tipos que quizás son ineptos, como dice Sí, usted, pero se las saben todas, saben cómo sí, tocar el balón. eso es cierto, usted tiene toda la ¿Tiene el razón. colmillo? Le diré que tengo la voluntad para tener el colmillo. Te Ujú. explico. Vea, yo soy una persona que en realidad trato de ser, en ese caso le voy a dar otra analogía, como el águila, ¿no es Ujú. cierto? Ujú. Sé que en la política hay un montón de cuerpos Ujú. y que se le acercan. Ujú. Como el cuerpo se le acerca, ¿verdad? Al águila aquí y la comienza a picotear. ¿Y usted sabe lo que hace el águila? No. Sube Ujú. lo más alto que puede, Ujú. donde Porque el ya cuerpo no puede llegar. el oxígeno le hace falta al cuervo Ujú. y entonces se intoxica y cae. Ujú. Yo no voy a descender al terreno de ellos, Ujú. me voy a elevar y yo sé que algunos de ellos pueden caer, pero para ellos se requiere una institucionalidad y ese es el Ese problema. es el problema. Y estoy claro en la dificultad, porque, vea, un simple ejemplo, el gobierno anterior dejó a un montón de personas con acuerdos para que no lo sacaran del gobierno, y este gobierno está haciendo lo mismo. Ujú. Entonces, para que usted encuentre eficiencia en el Estado, se va a encontrar con ese tipo de problemas. ¿Cómo lidiarlo? Bueno, tengo alguna forma, pero no es nada fácil al mismo tiempo. Lo único que sí le puedo decir es que no me gustaría tener el colmillo de los otros. Ujú. No me gustaría tener el colmillo No de le las... gustaría entrar en ese mismo No, terreno. mire, no quiero tener el colmillo de las hienas, como son algunos de ellos, o del dragón de Comodoro, ¿verdad? Ujú. Que con una simple Ujú. saliva que tiene, Ujú. asesina, ¿no es cierto? Ujú. Sí quiero tener el colmillo del lobo, sin duda. Ujú. Ok, perfecto. Don Nelson, qué gusto tener Mucho esta gusto. plática, realmente que eh, se aprende mucho y le agradezco el tiempo, he disfrutado esta plática Oh, muchas gracias a usted, y más ojalá bien. que lo podamos volver a tener. No, yo estoy listo y además me gustó porque yo respondí en esto en función a las inteligentes y bien informadas preguntas que Ah, usted muchas me hizo. gracias. Y lo felicito porque usted y el resto de jóvenes que están también acá en realidad están contribuyendo a crear pensamiento y a crear una Honduras que es perfectamente posible con este tipo de programas. Así que cuente conmigo en cualquier momento y estaré. Muchas gracias. Antes Mucho de que nos gusto. vayamos, doctor, me gustaría poder hacerle unas preguntas rápidas que le llamamos. Me Dele tiene que responder en una en oración una oración. o me tiene que, máximo, o Bueno, si puede en una palabra, mucho mejor. perfecto, Ok, magnífico. le voy a mencionar algunas situaciones y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. Perfecto. Entonces, comienzo con Mel Zelaya, Expresidente, Xiomara Castro, presidente, Narria Fura, exalcalde, Salvador Narrala, buen presentador de TV, 5 de julio, movimiento progresista, El Pino, partido en construcción, Dori Gutiérrez,
presidente del partido Pinochet. Institucionalidad en Honduras. En caos. ¿Existen las 10 familias? Más ¿Cuántas familias son? de control político, cerca de 50. 50. Pero algunas han contribuido a la riqueza. ¿De qué Pero hay otros que son corruptos. ¿De qué partido son estas 50 familias? En realidad de los tres, De lo los mínimo. De los tres, sin duda. Así que cuando alguien acusa por allá también tiene otro dedo hacia así. Mercantilismo de Estado. Incorrecto. ¿Existe en Honduras? En Honduras existe más mercantilismo que capitalismo. El mercantilismo fue la primera fase del capitalismo y eso fue aproximadamente fines del siglo XV hasta aproximadamente el siglo XVII, en donde el sistema funcionaba por compadrazgos, por relaciones de poder, mucho más que por competitividad. Yo creo en la competitividad. En Honduras hay más un mercantilismo, no solamente de Estado, por eso yo le dije que era lamentable. Existe el A nivel mercantilismo general. también a nivel general. A nivel general. Sí. ¿Cómo se define ideológicamente Nelson Ávila? Progresista. ¿Cómo se define a nivel económico Nelson Ávila? Keynesiano. ¿Cómo se define a nivel de liderazgo Nelson Ávila? Respetuoso del bien común. ¿Quién es una persona en Honduras que usted admira? Buena Se pregunta. la puse difícil, ¿verdad? Lo puse a pensar. Sí, históricamente sí sé quién, ¿verdad? Dígamelo histórico. Morazán. Morazán. Morazán ha sido mi líder y entonces me es difícil cuando yo pienso en Morazán encontrar a alguien ¿Y hoy en día? hoy en día. Qué complicado, eso demuestra una serie de crisis de valores. Como dice, me tomó en curva. Sin respuesta. Sin respuesta. Ando buscando en el plano religioso, ando buscando en el plano científico. Ok, eso me da Es pie a mi difícil. siguiente. Me es difícil en este presente darle una respuesta Vivimos categórica. una crisis de valores institucionales a Exacto, todos niveles en eso, Honduras. así es, completamente. Y vivimos una degradación histórica ¿Cómo se detiene la degradación histórica de nuestra nación? con nuevos liderazgos, pero liderazgos con conocimiento y con compromiso por la nación. ¿Quién es el mejor economista de Honduras? La misma respuesta del pasado. No logro identificar honestamente quién puede ser el mejor. Sí. ¿Quién es el líder que más daño le ha hecho a Honduras en el último tiempo? Honestamente, Honestamente. hay dos. Mencionen. Juan Orlando porque hizo que Honduras fuese clasificado como un narcoestado. Y debo decir también que Mel Zelaya, porque no hizo en el momento histórico que todos esperábamos un verdadero cambio para hacer las cosas diferentes. No lo hizo. Y más bien revivió ideas del pasado. ¿Qué Revivió ideas? al bipartidismo. Bipartidismo. Lo revivió y lo atacan, pero son ellos los responsables. Bipartidismo. No hablo de las ideas del bipartidismo, que es diferente. Hablo de las cúpulas del bipartidismo. Porque las ideas liberales son unas ideas, fueron revolucionarias, ¿no es cierto? En el siglo XVIII. Entonces, el pensamiento de filosofía liberal hablo, no de partidos políticos. Estoy claro. Lo mismo la filosofía conservadora. Yo tampoco digo que todas las filosofías conservadoras son malas. No, Claro, al claro, contrario. muy buenas. Perfecto. Nelson Ávila no es enemigo de la empresa privada. No, para nada, para nada. Soy enemigo de todo corrupto, esté o no en la empresa privada. ¿Baila punta Nelson Ávila? No, para nada. Y esa es parte de mis fragilidades y debilidades. Solamente una vez he bailado, pero porque he bailado, ¿verdad? Sí, en términos políticos, porque precisamente Doris ¿Lo me sacó a bailar? ahí. Sí, Entonces estaba todo yo duro, casi y ella no, bailando. sí, y ella sí bailando, yo medio moviéndome. Pero no me gusta, honestamente, no porque yo no sea muy ducho, como decimos en Honduras, sino simple y sencillamente porque me parece que en Honduras eso es parte del circo. Okay. Tuve la oportunidad de entrevistar a su candidato a alcalde de San Pedro Sula Sí. hace unos meses y Sí. me dijo que le gustaba el conejo malo. ¿Le gusta el conejo malo a Nelson Ávila?
El conejo malo es la traducción de Bad Bunny. Bad Bunny. Honestamente, ¿Señores, sabe quién es? ¿Sabe sí, quién es? sí, no estoy en esa línea. Para nada. ¿Canción favorita? En inglés, Imagine, De John Lennon. de John Lennon. ¿Es Nelson Ávila un soñador? Sí, profundamente. Pero es que lo que existe en el momento presente fue alguna vez un sueño. ¿Puede un soñador ser alguien pragmático que logre sus Sí, cambios? sí, sí. ¿Sí? Puede efectuar todo eso. Le voy a decir, yo fui soñador y pragmático. Ah, mire. Después de mi doctorado, yo estudié 5 postdoctorados. ¡Wow! A veces, al inicio solamente decía uno. 5 postdoctorados. Sí, yo tengo un Bueno, postdoctorado en ciencias políticas. ¿cuántos pregrados tiene? Empecemos por ahí. 2. 2. ¿Cuántos Tengo una posgrados tiene? posgrados, tengo 1, 2, más 5, 7. 7 posgrados. ¿Y de La esos? maestría, el doctorado y los 5 postdoctorados. ¡Wow! Sí. ¿En qué? ¿En qué son sus Uno en ciencia política, otro en educación superior, el tercero es en Estado y políticas públicas, el cuarto es en ciencias económicas y el quinto es en derechos humanos. ¿Es Nelson Ávila el candidato más preparado para la presidencia? Así A lo nivel dice- académico. Así lo digo, así a nivel académico, en realidad, si comparamos una persona candidata, vamos a ver, 2 candidatos, vamos a ver, 3 de los 4 candidatos tienen nivel de licenciatura, nada más, con todo el respeto. Y hay otro candidato que en realidad nunca entró a la universidad. Entonces, desde esa perspectiva, ¿Quién entró a la universidad? uno de los que aparece también en un partido grande. Ah, sí. Sí, claro. No sabía. Sí. ¿Me agarró en curva, como dijo usted? Sí. Sí. Wow. Ya. Sí, y me parece que sí es importante, sobre todo si se han tenido recursos. Yo no es que califique a los que no han llegado a la universidad mal. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que si yo tengo oportunidades, ¿por qué no estudio? ¿Me explico? ¿Qué produce la educación en la vida de una persona? Satisfacción. Posibilidad de transformar. La educación es la base de todo proceso de transformación. Y siempre que encuentro a una joven, sobre todo a una mujer joven, le digo, estudia al máximo, para que sea lo más independiente. A un joven le digo también que estudie al máximo y que sea lo más independiente, lo mismo que la otra, pero con una fuerza especial a la mujer por razones de que nosotros vivimos una sociedad particularmente especial con respecto a las mujeres y que tenemos que cambiarla. Eso es parte también de nuestra concepción del nuevo gobierno, al cual no hablamos mucho de algunas propuestas en materia de educación, de salud, de seguridad y todo, pero también de red vial, telecomunicaciones, energía, etcétera, vamos a etcétera, dejar para porque un segundo sería episodio. en otro momento. Pero más me gustó lo que usted orientó, Sí. porque es más cuestiones de la vida y al mismo tiempo sobre filosofía de vida. Eso es muy bueno. Buenísimo. Y por último, doctor, usted me mencionó a Jesús al inicio de esta conversación. Sí. ¿Jesús más un conservador o más un revolucionario? Lo segundo. Es que Jesús transformó la misma sociedad. ¿En qué sentido? Si lo queremos ver como un ser humano o lo queremos ver como lo que Él realmente es, si fue como ser humano se enfrentó precisamente a los poderes existentes. Y usted sabe que fue enviado a ser asesinado. Precisamente la crucifixión es eso, ¿no es cierto? Por los 3 poderes existentes. El poder local. ¿Quién era el poder local? El que controlaba Jerusalén en ese momento, el alcalde de Jerusalén. ¿Quién era? Pues, Era Herodes, ¿no? Herodes. Herodes. Luego está Pilatos, el poder Poncio imperial Pilato, de la sí, época. sí. Y luego usted tiene El poder religioso. el poder religioso. Caifás y... Caifás y compañía. Los 3 Ujú. conspiraron contra él. y los- Mala traición. Mire qué interesante lo que, que un símil a lo que estábamos hablando Así es, de nuestro un país. un tri. Que toda la institucionalidad con una crisis de valores Sí, religioso, sí. imperial en ese momento Y político político local. acá. Así es. Religioso, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, Sí, no me sí, voy a sí, meter de tema. sí. Político y también la sociedad. También. Pues, hay una crisis de valores. Hay un libro que yo les sugiero que lean. Hay una tríada Ajá. que fue escrito por un profesor historiador de la Universidad de Cambridge,
Paul Johnson se llama él, Paul Johnson. Los libros los pueden encontrar gratis aquí en el sistema. El primero se llama Historia del Cristianismo. El segundo se llama Historia de los Pueblos Árabes y el tercero Historia del Pueblo Judío. Se lo sugiero que lo lean. Vamos a leer. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, doctor, y gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio de Cluster Podcast. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, comentar qué opinan y nos vemos hasta la próxima. Adelante, abrazos.